Muchas gracias a todos por su compañía. Llevamos adelante nuestro conversatorio número 85, Manuel. Todo formado parte de los primeros, recuerdo, en el año 2010, 85. cuando recién se había aprobado en España el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas. Hicimos un conversatorio en el centro empresarial comentando la ley que iba a entrar en vigor en la Navidad, ¿no? Que no traía el eximente, solamente traía la reducción. Era la primera parte. Era la primera, claro. Y bueno, hemos llevado adelante desde entonces ya varios conversatorios, estamos en el 85. Un placer, Manuel Cancio Meliá, no requiere mayor presentación desde el punto de vista penal, pero yo sí voy a decir algo personal, ¿no? El profesor Manuel Cancio, además de ser un extraordinario penalista, es mejor amigo, mejor persona, un buen colega y sobre todo un hombre culto, ¿no? En estos tiempos, como recordábamos con Luis Reina, de McDonaldización del derecho, y el derecho penal en particular, hay expertos en las redes todo el tiempo, ¿no? Todos así, leyendo 2 líneas de la ley o un comentario legislativo, ya son expertos en las redes. Es el fast food del derecho, ¿no? Bueno, pero acá estamos haciendo lo contrario. La dogmática penal pura y dura, la única forma de cosecharla, y eso es algo importante de transmitir a los que nos ven, a los que nos siguen, y sobre todo a los jóvenes, es alejarse del mundanal ruido y ocuparse, ¿no?, del trabajo, leer libros, leer artículos, leer la jurisprudencia. Ese trabajo autoformativo, envidiosamente, lo digo, Manuel lo ha tenido no solo en el derecho, sino en otras áreas, pero hombre culto en temas de historia, antropología. Hemos hablado de tantas cosas en los últimos años que eso es algo muy difícil de ver, ¿no? Muy difícil de ver. Me decía a mí Ignacio Verdugo, mi maestro, eso es a veces lo que lo caracteriza a los viejos juristas, ¿no? No que sea viejo, eres muy joven, pero digamos, de un nivel de formación con otras tradiciones, ¿no? La cultura, ¿no? Saber no solo derecho penal, sino en la cultura. Y menciono eso porque a propósito de este conversatorio, me he plagiado un poco el título de un artículo que me hizo llegar Manuel, que está en proceso de traducción, publicado en un libro que se llama Derecho Penal y Sociedad, un comentario crítico sobre la obra del profesor Jacobs. Y el artículo de Manuel lleva un título un poco provocador, dice, non licet, ¿no? Sin licencia, ¿no? Es decir, algo así como que sin tapujos, ¿no? Y comenta, ¿no?, sobre el estatus de la política criminal en la teoría del derecho penal del profesor Jacobs, y hablando de cultura, termina con una cita de Francisco de Quevedo, siglo XVII, ¿no?, diciendo, si algo malo ha de decir, que salga de mi boca. ¿Por qué? Porque Jacobs es quien ha caracterizado el derecho penal, y pensando en un ejemplo, el derecho penal del enemigo, de la forma más cruda en la descripción. Podemos discrepar en si eso debe ser juridificado o no, ya lo hemos hablado hace un momento, pero la aproximación que hace Manuel es esa, y rompemos fuegos con él hablando de ese valor de la política criminal dentro de lo que es la construcción de Jacobs, que en verdad es el punto de provocación para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de otras cosas. A contracorriente, ¿no? Si recordamos, ¿no? Si recordamos nosotros la vieja frase de von List, ¿no? El derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal. Era como la metodología al revés, ¿no? La dogmática y sus reglas y sus principios va a limitar el desarrollo de la política criminal, cuando es al revés, por lo menos en nuestra visión. Por lo menos hoy. Exactamente, en nuestra visión actual, ¿no? Manuel, muchas gracias por tu tiempo. He hecho una larga introducción, pero era importante para, como se dice, romper fuegos en un conversatorio que vamos a seguir la metodología, por cierto, muy parecida a la que tuvimos con el profesor Rossín, que es un comentario general de introducción y luego básicamente son preguntas, conversar, ¿no? Conversar sobre temas de actualidad alrededor de lo que tú planteas. Gracias, Manuel. Muchas gracias y agradezco muy especialmente tener de nuevo la oportunidad de estar en un conversatorio liderado por mi querido amigo el profesor Caro Coria. En general porque siempre está bien vernos, pero también porque me parece que este formato tiene muchas cosas a su favor y no es lo habitual. Y en la academia deberíamos usarlo más, porque no siempre hay tiempo para el seminario que dure 4 horas. Y además no es muy conveniente que este tipo de actividades se limiten en gran mayoría de las ocasiones estrictamente al ámbito académico, porque, digamos, el derecho penal no es
filosofía escolástica es un sistema social, y entonces quien no hable con los operadores, como se dice, pues no está entendiendo cuál es su función. No puede haber una teoría desligada del mundo del ejercicio del derecho, hablando de una disciplina como la nuestra. Cuanto a la problemática que propone Carlos, digamos con la excusa de este pequeño trabajo, creo que es central en el momento actual. Tenemos, como todos sabemos, una motorización de la actividad legislativa que es extraordinariamente rápida, extraordinariamente reflexiva. Veía, por poner un ejemplo, si aparece algún asunto penal que pueda merecer la criminalización en los medios de comunicación, pues el legislador va a ser extraordinariamente ágil a la hora de comparecer en el noticiero de televisión y decir, el problema, por ejemplo, es del deepfake, es decir, del material pornográfico ficticio hecho con criminalidad, sí, con inteligencia artificial. Es criminal. Pues estoy seguro que pronto nuestros legisladores, en cuanto se presenten más casos de niña aparece en película pornográfica, cuando en realidad, digamos, lo único que han tomado son los datos biométricos de su cara y con eso lo proyectan en un cuerpo que no existe, que ha sido inventado por la inteligencia artificial, ¿no? Y parece ser que hay apps que ya funcionan. Bueno, pues el legislador rápidamente va a intervenir, estoy seguro que lo hará pronto, además seguramente con penas desproporcionadas, y el correspondiente ministro, la correspondiente responsable política, diciendo nosotros estamos pendientes de defender los derechos de las niñas que están siendo atacados. Pero en 20 años el legislador peruano, y podría poner muchos ejemplos españoles, por supuesto, pero ya que estamos aquí, pues no ha tenido tiempo de sustituir las referencias a la legislación concursal en el artículo 209, que es un artículo que se ha convertido, afortunadamente tiene una cláusula de adaptación, pero es un artículo de historia del derecho, pues se refiere a procedimientos que no existen desde el año 2002 en el Perú. Es un legislador hiperactivo cuando se trata de intentar y a la hora de hacer su trabajo con cierta seriedad, nada. Entonces, en este contexto, una legislación muy desigual en cuanto a su calidad técnica adquiere especial relevancia la cuestión de hasta qué punto, cuando estamos con el gorro de jurista, con el birrete de quien está dentro del sistema, como abogado, como autoridad judicial, como integrante del Ministerio Fiscal, hasta qué punto podemos lícitamente aportar, digamos, posiciones político-criminales, ¿no? La posición del profesor Jacobs al respecto ha sido siempre en contra del consenso oficial, decir, vamos a ver, no nos creamos todo lo que decimos. Es decir, si la Constitución dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, eso no significa que realmente en el momento actual esto sea así. No nos creamos nuestras propias mentiras normativas, por así decirlo. Entonces, de ahí que, digamos, en el caso más extremo, pues el derecho penal enemigo, es decir, la Constitución está suspendida en materia de terrorismo, y eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora, la cuestión es, ¿qué hacemos a partir de este hecho? De que tenemos regulaciones que son cuestionables desde la perspectiva del principio de culpabilidad, desde la perspectiva del principio de lesividad, desde la perspectiva incluso del principio de legalidad por las deficiencias técnicas a la hora de definir las conductas incriminadas. Entonces, siendo esto así, la pregunta es hasta qué punto es legítimo aportar puntos de vista, digamos, político-criminales en la actividad dogmática. Entonces, la doctrina oficial es que nosotros miramos los valores que la Constitución establece y a partir de ahí damos entrada a la política criminal oficial, la sancionada por la Constitución, muy particularmente en la perspectiva de Franco Brícola y de Klaus Hoxin, que se ha convertido en mayoritaria en estas últimas décadas.
y verificamos cómo funciona el asunto. Frente a esto, Jacobs dice, también la Constitución debe ser sometida a un proceso de análisis, que es un proceso de análisis no puramente normativo, sino que tiene que ver con la realidad sociológica de una determinada sociedad. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tenemos la problemática de la punición del incesto en la República Federal de Alemania, ¿no? Es un delito y bueno, no es que se aplique mucho, no nos estamos refiriendo a relaciones, digamos, de abuso de padres hacia hijos, sino sobre todo a situaciones de hermanos que mantienen relaciones sexuales o relaciones amorosas. Esto es delito en Alemania, con toda la catástrofe que supone para los pocos casos que existen. Como es obvio, tenemos mecanismos, digamos, que impiden que los hermanos sientan atracción sexual entre ellos, pero hay algunos casos que son muy desastrosos. Entonces, aquí, como es sabido, el Tribunal Constitucional Federal alemán dijo, mire, frente a la alegación, aquí no hay un bien jurídico protegido, esto es todo moral, digo, déjeme ustedes de sus cosas que dicen la cátedra de penal, el legislador legítimamente puede prohibir el incesto. Y ni bien jurídico ni nada por el estilo. Entonces, en este contexto, digamos, existe alguna posibilidad de intervenir con razonamientos político-criminales dentro de la dogmática. Pues desde el punto de vista de Jacobs, sí. Desde el punto de vista de Jacobs, sí, porque dice, vamos a ver, el argumento eugenésico en este contexto sería, pues, en fin, muy peligroso, ¿no? Primero porque no existen datos que permitan afirmar que necesariamente siempre los frutos de la concepción entre hermanos van a tener problemas genéticos y bueno, porque existe la ciencia médica. Entonces, Jacobs, digamos, llega aquí a un análisis, a pesar de que él es restrictivo con la idea de introducir valores constitucionales, pero dice, esto es mentira, es un tabú, es hipocresía solidificada en la ley penal. Y también dentro, digamos, de la aplicación de normas que no se pueden considerar directamente ilegítimas, pues Jacobs tiene opinión. O sea, es que él, digamos, pretende, con todas las dificultades que eso conlleva, decir, yo solo llego hasta donde llega la realidad social. Pues, por ejemplo, pensemos en el problema tan conocido, porque tiene una gran presencia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, de la autopuesta en peligro de la competencia de la víctima. Pensemos, por ejemplo, en esa resolución suprema de 2017, creo, que dice que en la estafa, en fin, que la víctima, la supuesta víctima, la posible víctima, debe procurar en el ámbito de sus capacidades tener en cuenta qué es lo que se le está proponiendo y que si el engaño en última instancia es muy burdo, no podemos estar ante un delito típico, una conducta típica de estafa, ¿no? Y ha llegado muy lejos, mucho más que la actual posición del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Supremo Federal Alemán, la Corte Suprema de Justicia a la hora de ser muy exigente con el ciudadano, ¿no? Con el ciudadano que puede llegar a ser víctima de un engaño más o menos transparente, ¿no? Entonces, en este contexto, tener una posición en un sentido o en el otro, por supuesto que se puede, digamos, vestir con principios jurídicos, el principio de autorresponsabilidad, de libre desarrollo de la personalidad, que en última instancia implica el reconocimiento de que debe existir un sinalagma entre la libertad de organizarse, en este caso económicamente, y asumir las consecuencias de esa libertad de organización. Pero, en última instancia, ante lo que estamos, se sostenga una posición más o menos favorable a la exclusión de la tipicidad, es decir, pura dogmática, en el plano de la teoría del tipo, de la subsunción, pues se está haciendo política criminal. Porque se trata de interpretar, como dice Jacobs, el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo, que esto es una expresión de Hegel, para saber
hasta dónde podemos llegar, no solo estamos en el mundo de los principios, sino tenemos que concretarlo para el momento en el que nos encontramos en este momento actual. Y eso no solo debe hacerlo el legislador, sino que debe hacerlo cualquiera de los operadores jurídicos. Por lo tanto, también, y hay muchos ejemplos que menciono en este trabajo, en donde Jacob diciendo, no, mire, nosotros no estamos para hacer aquí política, porque eso es asunto de los políticos. Pero es inevitable, en el momento de la actividad dogmática, puesto que deben integrarse los conceptos y la ley no prevé soluciones para todo. Como todos sabemos, eso es un sueño de los gringos cuando hacen su Model Penal Code y te ponen una definición de dolo de media página que no sirve absolutamente para nada, como es lógico, porque nosotros ya lo sabemos desde el siglo XIX, las enumeraciones casuístas no dan mayor seguridad jurídica, sino lo que producen son caos. Si no pensemos en el artículo 198 del Código Penal peruano, de la administración fraudulenta, con esos 9 numerales que dejan más agujeros que no un queso Gruyère. Como ciudadano tengo que decir, el queso Gruyère no tiene agujeros, ¿no? O sea, no sé por qué se dice siempre. Lo que tiene agujeros es el emmental, como un queso emmental. Y entonces aquí necesitamos también en este delito complementar al legislador. Aunque el legislador fuera bueno, que no lo es, que es malo técnicamente, hay que complementar, como todos sabemos, y seguramente muchos de ustedes mejor que yo, el contenido de la tipicidad. Estamos hablando sobre todo de los expedientes, digamos, dogmáticos de las últimas décadas en tipicidad. Y para poder llevar a cabo esa tarea, en muchas ocasiones, lo que hacemos es política criminal. Una política criminal que no debe ser la mía, ¿eh? Porque como juristas no estamos aquí para llevar, digamos, nuestra propia agenda político-criminal, sino el intento de interpretar la realidad social, de comprender el espíritu del tiempo y adaptar la legislación penal en el marco que el principio de legalidad permite a esa realidad. Y desde mi punto de vista, Jacobs en esto es más sincero, menos pretencioso quizás de lo que es la doctrina oficial o mayoritaria, pero también, por supuesto, que hay espacio para la política criminal en la dogmática de Günther Jacobs. Y yo con esto me interesa mucho más escucharles a ellos. La idea era tener una introducción y a partir de ahí iniciar el conversatorio. No hay un orden, así que quien quiera intervenir, si no por defecto lo haré yo, para empezar, como prefieran. Tucho Reina. No, por favor, adelante. Adelante. La presencia y compartir con nosotros su sapiencia. Carlos lo dijo bien, ¿no? Es una persona que además ha transcurrido por tópicos del derecho penal que son bastante, ¿no?, variopintos, ¿no?, que permiten esa cercanía, esa base en lo que hoy día parece ser una realidad cuando los sistemas dogmáticos van, ¿no?, uniéndose, ¿no? Por ahí va un poquito mi pregunta, ¿no? Hacía referencia al Código Penal modelo norteamericano, es un modelo institucionalizado, pero que parece expandirse, ¿no? Las diversas legislaciones parecen, ¿no?, ir adaptando, no sé si bien, o sea, asumiendo algunas fórmulas que provienen tanto en materia de derecho penal como de derecho procesal penal, que provienen de Norteamérica, ¿no? Y que es un sistema basado en el case law, ¿no?, el sistema, ¿no?, precedente, ¿no? Es un sistema que la práctica se está difundiendo mucho en el Perú porque la Corte Suprema aparece con precedentes donde fija posiciones claras respecto a determinados puntos de la teoría del delito o del proceso penal en particular, ¿no? Incluso enfrentándose con el Tribunal Constitucional, como hemos tenido hace poco con el tema de la prescripción. Entonces, mi pregunta era una pregunta muy amplia. ¿Qué capacidad de rendimiento le ves tú en nuestros sistemas, ¿no?, de civil law, a asumir, ¿no?, ciertas vertientes que provengan del sistema del common law, y en qué medida un sistema de precedentes serviría para introducir o lograr eso que tú has indicado sería el norte a seguir, tratar de, ¿no?, identificar y traducir cuál es la, ¿no?, la cultura, diría yo, ¿no?,
de una sociedad en concreto, en un momento histórico concreto. Bien, la verdad es que esta pregunta no te la agradezco, porque es muy difícil y además no sé si uno está cualificado para opinar, pero digamos sembraré dudas, ¿no? Es cierto que históricamente, y la situación aquí es un poco distinta en Inglaterra y Gales, que digamos, lo que uno alcanza a ver de los Estados Unidos, que contiene realidades jurídico-penales muy, muy distintas. Por lo que yo sé, el derecho penal de Luisiana y el derecho penal de Wisconsin se parecen como un huevo a una castaña. O sea, es un mundo muy amplio. Pero, digamos, mi impresión general es que el precedente va perdiendo peso porque, especialmente en los Estados Unidos, porque ahora sí empieza a haber digamos, mucho elemento legislativo. Y lo que ocurre con la legislación es que, digamos, con todo mi respeto y mi admiración hacia los colegas norteamericanos, digamos, al norte del Río Grande, bueno, México también está en Norteamérica, es que es un poco ingenuo, primitivo y que no tiene en cuenta la experiencia europea. Cuando digo europea, quiero decir del conjunto de los países del sistema del civil law a la hora de intentar legislar. Porque siempre decimos, no, es que nosotros estamos en el sistema del principio de legalidad, es lo que diga la ley, pero ¿qué es culpa? El legislador, con mucha razón, no nos dice qué es culpa. Eso nos lo deja a nosotros. Vamos, a nosotros, a los jueces, a los profesores, a los letrados, a las fiscales. Mientras que en los Estados Unidos, en muchos estados, tienen la pretensión de definir lo que es dolo, lo que es infantil, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XIX ya existió este intento de poner todo, o sea, la idea está interesante en su momento, pero que tiene 200 y pico años, de que el juez n'est pas que la bouche qui prononce les paroles de la loi de Montesquieu, es decir, el juez no es más que la palabra, que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Bueno, eso es una pretensión que la teoría del derecho y el sentido común y la práctica, incluso en derecho penal, vinculado al principio de legalidad, ha demostrado que es absurdo. Siempre hay creación judicial de derecho. Y por lo tanto no intente usted hacer definiciones, de tal manera que la idea esta literalista del principio de legalidad, que hay más garantía si escribes mucho, pues es muy primitiva. Lo que estoy 100% de acuerdo es que nuestros legisladores, por razón de copiar a veces lo que hacen en el mundo anglosajón, angloamericano, y a veces también en el caso de Europa porque existen mecanismos de armonización en donde, claro, digamos, la Unión Europea, siendo la competencia penal, ya, digamos, no teniendo una competencia penal propia, tiene una serie de materias en donde le dice a los estados, y eso puede llegar a suceder en el futuro también en Mercosur, por ejemplo, si Mercosur evoluciona, aunque ahora, claro, con mi ley no se sabe, pues da unas instrucciones a los estados, ustedes tienen que castigar esto para evitar el forum shopping, ¿no? La elección, la conveniencia de la jurisdicción que tenga, digamos, la regulación más laxa, menos incriminación. Entonces, aquí pues se da una serie de instrucciones muy largas, ustedes, esta conducta debe estar castigada por lo menos con esta pena máxima, mínima, ¿no? Esa es la técnica que utilizan. Entonces tenemos legisladores como el español, ignorante, desidioso, vago, que dice, hombre, ya está, además en español, ¿no? Es una lengua obviamente oficial de la Unión Europea, ya tenemos aquí estas instrucciones que están dirigidas al legislador. O sea, léaselo, compréndalo, consulte su código, usted está cumpliendo con este estándar. Y lo que hace el legislador español y otros es control C, control V. Hombre, si repito las palabras de Bruselas no puede estar mal. Pues sí,
está mal, haz tu trabajo. Bruselas no está legislando. Lo que te está diciendo es cómo tiene que ser tu legislación. No se puede copiar. Entonces, esto lleva a este literalismo, que el ejemplo que mencionábamos antes, el artículo 198, la administración fraudulenta, pues genera lagunas y problemas. Y si no estuviera el número 8, que dice, bueno, usar los bienes de la empresa en interés que no sea de la persona jurídica, que es un poco cláusula general, digamos, que en contra de lo que pudiera parecer, no está claro que nuestro entendimiento del principio de legalidad sea tan literalista, porque los legisladores del siglo XX ya no pretenden definir qué es exactamente el dolo. Lo hemos visto con el principio de la tentativa, la idea de querer atar aquí las cosas sin un desarrollo teórico, digamos, más rico, pues es imposible. Entonces yo diría que aquí, de nuevo, y conecto con lo que se decía al principio por parte del profesor Caro, pues aquí es obvio que en cuanto peor sea la legislación, muy mal para el Estado y muy bien para el abogado. Defensor. Sí. Más trabajo. Eso es. Más intervenciones, preguntas, comentarios. Lo rompo con uno. Mira, hablando de la política criminal en Jacob, ¿no? Cuando nosotros leíamos, ¿no?, los primeros artículos de Jacobs, gracias a tus traducciones, por cierto, tú eres uno de los primeros traductores del profesor Jacobs. No para el profesor Caro, lo lee en alemán. Y lo importante iba para nosotros en marcar el territorio, ¿no? Ese binomio Roxin-Jacobs en verdad no existe, ¿no? Siempre en Latinoamérica es Jacobs-Roxin, Roxin-Jacobs, por ahí Escher de vez en cuando, Kinshasa. Y el mundo alemán es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y desde luego que la perspectiva del profesor Jacobs, que por cierto, la primera edición de su manual fue precisamente comentado por Roxin, ¿no? En un artículo, ¿no?, donde decía que iba a marcar, digamos, el terreno o el derrotero, el derecho penal del siguiente siglo, es decir, el siglo XXI. Yo creo que en esencia es cierto, porque hoy en día todos somos funcionalistas. O sea, hasta el que se diga causalista o el que se diga finalista sigue siendo un funcionalista. Entonces, Jacobs ha llevado, digamos, a su máximo extremo la normativización del derecho penal y sus seguidores, sus discípulos, incluso con correctivos, consideran de que ese modelo, digamos, impenetrable, digamos, la coherencia dogmática, que no permite penetrar razonamientos políticos criminales a la decisión, cosa que sí hace Roxin. Basta leer la parte de la imputación objetiva, donde siempre acude a las llamadas razones de política criminal, que nunca dice cuáles son, por cierto, no dice, por especial las razones de política criminal, nadie sabe cuáles son. No se puede discutir ni debatir y queda un poco en el aire la excepción de la excepción de la excepción, con la cual rompe la metodología fundamental del derecho penal, que es la de crear dogmática, es decir, crear grupos de casos, clasificar, de modo tal de que uno pueda aplicar en un caso determinado un método inductivo, no deductivo, no ir del caso a la solución, sino lo contrario. Pregunto esto ¿por qué? Porque me pareció provocador tu artículo, por lo menos no había visto a alguien que vamos a decirlo así, ¿no?, acusa a Jacobs de hacer política criminal, ¿no? ¿Ya? Y como digo, sus discípulos incluso con correctivos, ¿no? Recuerdo un trabajo de Caro Young, que es su discípulo, donde hablando de las conductas neutrales y hablando de estos contextos caóticos, él dice, no hay contextos caóticos, ¿no? Es inaceptable el tema de los contextos caóticos, todo es conducta neutral. Si tú dices que es caótico o no, ya no es neutral, pero no admito la excepción, ¿no? Claro, es algo así como dar un paso más frente al maestro, en el sentido de introducir correctivos en esa ruta, ¿no?, de la normativización del derecho penal. Pero vuelvo sobre el punto, que era algo que conversábamos en la entrevista, ¿no? Si Jacobs parte de un modelo de derecho penal que es un reflejo, un espejo de la sociedad, y la sociedad, en estos tiempos, como hablamos hace un rato, ya tiene, digamos, no sé si decirlo así, un estado actual, ¿no?, de valores, principios, ¿no?
con idas y vueltas, legalidad, el bien jurídico. Partiendo de eso, no tendríamos que decir que sigue siendo externo el razonamiento político criminal. El ejemplo del incesto, ¿no? O sea, finalmente volvemos sobre lo que podríamos decir, estamos en el terreno del riesgo permitido, ¿no? Paternalismo versus libertad, ¿no? ¿Cuán paternalista soy prohibiendo o permitiendo que esto suceda, ¿no? Y lo mismo podemos aplicar para la eutanasia, para el aborto, para determinados ámbitos de la corrupción. Me acuerdo que en Estados Unidos una época estaba permitido, ¿no? Los pagos de facilitación, ¿no? Los facilitation payments, ¿no? Ahora están prohibidos, ¿no? Tú le puedes pagar al funcionario sus traslados para que te preste un servicio, ¿no? Ya no, ya ahora por reglas paternalistas se ha movido la aguja, vamos a decirlo así, ¿no? En temas de corrupción. Entonces, para centrar la pregunta, ¿no es que sigue siendo externo o tú consideras que el razonamiento político criminal en Jacobs mueve la aguja, para decirlo en términos descriptivos, en el ámbito de la funcionalización? Es decir, ya no es tan funcionalista como en los 90 o como se le describía en los 90, y ahora deja estos espacios, digamos, de discusión donde a raíz de una determinada consideración político-criminal, que en el caso de él sí describe, él no dice especiales razones, sino que la describe y la discute, te permite, digamos, arribar a una solución dogmática diferente, ¿no? Esa. Bueno, yo la verdad que comparto el punto de vista de que en realidad las diferencias entre Roxin y Jacobs no están tanto en su condición de normativistas, funcionalistas o no, porque ambos lo son, todos lo somos, lo suscribo 100%, sino más bien en la pretensión de desarrollar un sistema o de ir resolviendo problemas tópicos. Tiene que ver, cualquiera que conozca a las dos personas, tiene que ver también con la personalidad, ¿no? Pensar en términos más abstractos o pensar en términos más concretos, que Jacobs es lo primero y Roxin, que es una actitud además muy de jurista, más bien lo segundo. Ahora bien, en cuanto a si, en el caso de Roxin está claro lo que él dice, nosotros miramos la Constitución y a ver qué dice, y entonces si la Constitución Federal dice ahora que la protección de los animales frente al maltrato es un objetivo constitucional, pues ya está. No, claro, pero ¿por qué está esto? ¿Por qué la Constitución ha sido cambiada? ¿Por qué nuestras sociedades han cambiado? ¿Por qué hace 30 años a nadie le importaba o le importaba muy poco si se cazaban cóndores o no? Y ahora no vamos a encontrar a ningún peruano que no piense que cazar un cóndor u otro animal protegido por la ley es algo que tiene relevancia criminal. Pues porque nuestras sociedades han ido cambiando. Y Jacobs abre la puerta a esto. Entonces, es distinto decir, digamos, hace 30 años, como yo tuve ocasión de hacerlo, es decir, criminalizar el auxilio al suicidio en contextos eutanásicos me parece intolerable. Entonces yo decía, me parece a mí intolerable. Es una posición política, porque no comparto, digamos, las bases ideológicas que están detrás de la opinión en aquel momento de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, única verdadera. Esto hace 30 años era desde fuera del sistema. Hoy en día, una observación de la realidad, y hablo ahora de Europa y particularmente de España, te muestra que, digamos, el problema ya no se plantea en España porque tenemos una regulación de la eutanasia, ¿no? Pero antes de que existiera, los márgenes que tenía el artículo 143, que es en donde se regula el auxilio al suicidio, pues uno podía constatar que en la práctica, se había empezado a administrar la eutanasia de una manera subrepticia.
tal manera que los médicos no lo llamaban eutanasia, pero le llamaban sedación terminal, ¿no? Cuando el sufrimiento del paciente era demasiado intenso, igual hace 30 años, pues he dicho, el Señor nos lo ha dado, el Señor nos lo quita, y bueno, esto hay que asumirlo y punto. Y ahora no, los médicos, pues cotidianamente practican esto de tal manera que no se ve. El aborto en España. En 1985, el Tribunal Constitucional establece 3 supuestos en los que es lícita la interrupción del embarazo. Digamos, cerrando, para eso sirven los tribunales constitucionales, digamos, un debate en donde hay convicciones muy profundas por parte de distintos grupos sociales en un sentido o en el otro, ¿no? No a favor o en contra del aborto, porque eso es, digamos, esto es propaganda, es fake news. Nadie está a favor del aborto. O sea, ¿quién puede decir yo estoy a favor del aborto? No, estamos a favor o en contra de criminalizar el aborto, metiendo en la cárcel a las mujeres u obligándolas a acudir cuando quieren interrumpir el embarazo a sitios en donde no se les va a tratar conforme a la ciencia médica prescribe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde 1985 la sociedad española fue cambiando, pero el legislador no tocó nada de esto. Entonces, al final, el resultado era que en España, y respetando la ley penal, podías llevar a cabo interrupciones del embarazo que en los países con sistema de plazos eran imposibles. Hubo un caso de una periodista danesa que acudió a España, un médico peruano, por cierto, doctor Morín, embarazada de 8 meses. Y le dijo, quiero interrumpir este embarazo. 8 meses, esto ya no es interrumpir el embarazo, esto claro, se llama infanticidio. En Dinamarca, que tiene regulación de plazos desde que el mundo es mundo, desde hace mucho tiempo, pues eso no se puede. Usted tiene un margen, pero con 8 meses el feto no es un feto, es un bebé viable. No puede usted interrumpir el embarazo. Y en España, por supuesto que tampoco, pero por la vía de hecho, y con los príncipes de la Iglesia Católica mirando justo en la otra dirección, lo que había pasado es que se metía el 99% de los supuestos por la cláusula de la salud mental. O sea, una estudiante mía hizo la prueba, preparando un seminario, su ponencia, va a una clínica privada, porque en los hospitales públicos, por supuesto, se respetaba la ley, y dice, no, que quiero abortar. Muy bien, pues pasas ahora con la psiquiatra y cuesta tanto dinero. ¿Cómo que pasas con la...? No, bueno, pues haces ahí un papel, tal. El papel, la psiquiatra iba a firmar un papel en 2 minutos diciendo que esta mujer, su salud mental estaba muy gravemente afectada, en peligro por el hecho de llevar adelante el embarazo. O sea, hipocresía con mayúsculas. Un buen análisis dogmático tiene en cuenta cuál es la situación de una determinada sociedad. Te puedes equivocar a la hora de interpretar la realidad social, pero cualquiera podía ver que debajo de esta hipocresía de mirar hacia otro lado y de montar mucho escándalo, en realidad la sociedad española había cambiado y que el tema interrupción del embarazo ya no venía establecido en parámetros del eje derecha-izquierda. Que uno puede ser muy de derechas y no querer que tu hija tenga que tener un hijo con 17 años, porque la influencia de las ideas que están detrás han desaparecido, o sea, disminuido de una manera muy notable. Por eso el Tribunal Constitucional Español, el sedicente Tribunal Constitucional Español, estuvo 12 años, hasta el año pasado, 12 años, con el recurso contra la ley de plazos pendiente, un recurso que había planteado la derecha política española, o sea, había puesto el recurso de inconstitucionalidad y después había llamado a sus amiguitos del Tribunal Constitucional, a sus esbirrillos,
y decir, pero no saquéis la sentencia, porque no queremos que esto se cambie. Tenemos que hacer el paripé, tenemos que hacer como que estamos en contra, pero no queremos que salga la sentencia porque hay muchas personas, son votantes nuestros, que no quieren que la policía se meta en sus abortos y el derecho. Entonces, conclusión, es mucho más importante de lo que parece para la evaluación y la interpretación dogmática de las normas decir, vamos a ver, no creamos todo, no nos creamos nuestra propia hipocresía, vamos a ver cuál es la situación social real. Y yo creo que esto es un acceso más difícil, pero más sincero que decir, no, miramos en la Constitución. ¿Constitución qué nos dice sobre la interrupción del embarazo? Bueno, nos dice que la vida es importante, pero no nos dice a partir de qué momento. Entonces yo creo que es más fácil hacer política criminal de este tipo, no frontal desde fuera, sino desde dentro, con Jacobs que con Roxy. Excelente. Muchas gracias, Manuel. No, Más intervenciones, por favor, preguntas, comentarios. No sean tímidos, por favor, acá. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta en atención a las últimas modificaciones, algunas reformas legislativas que hemos tenido en el Perú. El 13 de noviembre de este año entró en vigencia la ley 31.745, que modifica la ley 3424 de responsabilidad penal de las personas jurídicas y amplía el catálogo delictivo empresarial por los cuales pueden responder. Uno de los delitos, digamos, que ha llamado mucho la atención o de lo más interesante tiene que ver con la posibilidad de que la empresa pueda responder por el delito de afiliación a una organización terrorista. Entonces, la pregunta es, primero, por un lado, si bien esta iniciativa responde también a una decisión político-criminal de hacer frente a la criminalidad empresarial, la cuestión es si es que puede o no ser viable en tanto resista una revisión dogmática, es decir, tenga un adecuado soporte dogmático para aplicar esta medida, o por el contrario, únicamente es una, digamos, implementación irreflexiva o una implementación que no tiene un sustento dogmático claro, ¿no? Bueno, la verdad es que no conozco, gracias por la pregunta, no conozco esta modificación, de manera que tengo que especular. Digamos, la línea evolutiva es que cada vez entran más delitos a la posible responsabilidad de las personas jurídicas. En España ha sido así. O sea, cada vez más. En cuanto a esto, afiliación a una organización terrorista, eso solo lo pueden hacer seres humanos. Una persona jurídica puede ser responsable de financiación de una organización terrorista, pero ser miembro de una organización terrorista es un acto de relevancia política, por lo tanto solo es accesible a las personas que participamos en política. Lo contrario es peligrosísimo desde mi punto de vista. Y creo que en ese sentido, así a bote pronto, la verdad es que me parece efectivamente una criminalización irreflexiva contra el terrorismo. Sí, pero vamos a ver, una persona jurídica no puede ser miembro de una organización terrorista, eso tienen que ser seres humanos. La mesa está abierta para cualquier tema, ¿no? O sea, no estamos cerrados a lo que hemos venido hablando en este momento. Por favor, Joseph. Sí, yo tengo una pregunta en general respecto a qué se está dedicando la dogmática, o qué labor, o qué se le deja a la dogmática. Porque, como usted dice, el legislador muchas veces es irreflexivo al momento de promulgar, digamos, tipos penales, imponiendo sanciones más altas, para tipos penales con fines jurídicos cada vez más indeterminados. Recuerdo que esto lo mencionó, por ejemplo, en un artículo suyo también, que se publicó antes del 2000, creo que en el 98, 99, donde habla también sobre la política criminal y la dogmática. Y desde ese entonces, ya hace más de 20 años, planteaba esta problemática. Por eso es que yo le pregunto, ¿cómo es que usted ha vislumbrado este camino que ha ido recorriendo la dogmática? Porque se le está dejando simplemente una labor de interpretación, porque el legislador muchas veces no le hace caso a lo que haga, lo que diga el dogmático. Por
por ejemplo, en Portugal, en el artículo 14 del Código Penal, hablan del dolo y el legislador portugués, por ejemplo, ha definido el dolo directo, el dolo de segundo grado, el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual, y dice, bueno, hay dolo directo con el conocimiento, voluntad, hay dolo de consecuencias necesarias, cuando hay conocimiento de voluntad, pero existe una consecuencia que no es, digamos, voluntad del autor, y hay dolo eventual cuando hay uno de estos dos elementos. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, el dogmático ya no tiene mucho que hacer. El dogmático ya sabe o tiene que limitarse por principio de legalidad en lo que diga el artículo. En cambio, en el caso peruano, por ejemplo, define el legislador que existe dolo y que existe influencia, pero no te dice qué es, o no te lo, digamos, no brinda un concepto o criterios al menos para determinarlo. Y en este caso, el dogmático al menos trata de dar estos criterios al lado de se repara de la jurisprudencia. Pero la problemática en general es... Bien, mire, yo estaba pensando gracias por la pregunta, cuando estaba hablando de que la mala legislación abre espacios, sobre todo la mala legislación en la parte especial. Porque en la parte general, esto que ha hecho el legislador portugués es querer tapar la luna con un dedo. Puede decir 50.000 millones de veces voluntad, que eso no nos vincula. El principio de legalidad rige cuando te dice tiene que haber un perjuicio económico en el artículo 198. Entonces, o hay perjuicio económico o solo puede haber una tentativa. Porque en la parte especial el principio de legalidad va a misa. En la parte general, que el legislador diga voluntad, no sé qué, pues interpreto voluntad. O sea, es un empeño fútil desde mi punto de vista. Y como nos está demostrando, digamos, la evolución estos últimos años, hablaba el otro día, creo que contigo, querido Carlos, que la imputación objetiva, aunque uno va teniendo una edad, de cuando uno era pequeño, de las de Roxin, pues, ¿de qué estábamos hablando todo el rato? De delitos de homicidio imprudente, de delitos de lesiones imprudentes, de delitos en donde en la parte especial no hay apenas descripción, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué significa matar o causar la muerte por imprudencia? Pues para eso necesitamos todos estos libros. Pero es que resulta que, digamos, conforme va modificándose el derecho penal, el foco de la teoría de la imputación objetiva hoy en día, y solo hay que mirar las resoluciones de la Corte Suprema, está en realidades de organizaciones complejas, porque resulta que hay muchos delitos que nos interesan, desde el terrorismo hasta las múltiples modalidades de criminalidad dentro del Estado, pasando por el derecho penal de la empresa, en donde tenemos que averiguar si la CEO puede ser responsable de la contaminación del río. Una señora que no ha estado jamás en Madre de Dios, que está aquí en Lima en una torre trabajando, esta señora puede ser responsable de esto. Y aquí esto no hay artículo que nos vaya a decir, ni sistema de cumplimiento normativo que nos vaya a resolver la papeleta. Va a ser la dogmática. Entonces, yo la verdad es que no veo, al contrario, veo que cada vez hay más espacio para la dogmática, porque los delitos que tenemos y las configuraciones, digamos, en términos de autoría, pues cada vez son más complejas. O sea, yo veo un futuro esplendoroso para la abogacía, porque cada vez hay más derecho penal en donde uno puede pedir una minuta como es debido, no derecho penal de pobres, no derecho penal de fluidos corporales, sino derecho penal del disciplinamiento de la actividad económica, en donde, pues, en correspondencia, los ingresos son de otra característica. Y aquí hace falta cada vez más abogados creativos, letradas que le puedan contestar, digamos, con cierto mundo al punitivismo un poco chato del Ministerio Público, que al menos algunas veces se aprecia, ¿no? Por ejemplo,
una cosa que llama mucho la atención, que es un defecto compartido en el Perú y en España, es la manía de, en cuanto tenemos a dos personas que algo tienen que ver con algo que puede llegar a ser delictivo, es una organización criminal, obviamente, porque eso nos amplía los plazos, porque nos permite, porque le genera más presión al decir, pero vamos a ver, contaron un caso de corrupción en el seno de la Policía Nacional del Perú, donde se trataba de, digamos, de orquestar una trenza, una conspiración, una mini conspiración de las de siempre, sobre quién pasaba a general y quién no, a cambio de dinero. Organización criminal, no, vamos a ver, autores, partícipes, vamos a convertir 4 funcionarios corruptos en una organización criminal solo porque les sirva al Ministerio Público. Entonces aquí la abogada defensora pues se va a estudiar el concepto de organización criminal y va a decir, no, aquí no hay una organización criminal. O sea, yo la verdad que no estoy preocupado por el futuro de la dogmática como ve, sino que me parece que hay... Lo que pasa es que es distinta, ya no vamos a estar hablando tanto del homicidio, pero en cambio de la violación sí. O sea, quiero decir que la sociedad cambia, también cambian los delitos nucleares, y lo estamos viendo en los delitos contra la libertad sexual, que resulta que es que no se parecen en nada a los que había antes y tampoco se parecen en nada a los conceptos que se manejan. Muchas gracias. Gracias, Manuel. ¿Preguntas? ¿Intervenciones? No sean tímidos, chicos. Disparen, disparen. Comenten. Creo que están asustados. Mucha dogmática. Mira, yo quiero complementar lo que tú has dicho, Manuel, del modo siguiente, ¿no? Y esto es algo que ha pasado en la región en los últimos, yo diría que 30 años. Ha habido muchos proyectos de inversión pública y mucha americanización del proceso penal. Entonces, se ha vendido por años, y los gobiernos y la cooperación americana en particular ha invertido mucho dinero en la formación de abogados, jueces, fiscales, en el marco de lo que es la litigación, ¿no? El contradictorio. Es decir, el tema de estar preparado para el juicio, ¿no? Y eso a mí, sin dogmática, es vacío, es un vaso. El proceso es un vaso, ¿no? O sea, un continente, no contenido, ¿no? Y todo el mundo me dirá, no, es que yo gano el caso por una nulidad, o gano el caso porque logro que transcurra el plazo y con un control de plazo cierro el proceso. Sí, claro, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, ¿no? La mayoría de los casos se cierran por cuestiones procesales, ¿no? La pregunta es si las cuestiones procesales las administras y las gobiernas tú en función de una estrategia legal de fondo. Oye, si mi cliente es culpable, es una buena estrategia que se dilate el proceso y cerrarlo porque el plazo venció. Si mi cliente es inocente, tengo muchas más herramientas, ¿no? Una tutela de derechos para discutir los términos de la imputación. El abogado penalista que no sabe derecho penal, que no sabe dogmática penal, es más propenso a la corrupción, es más propenso a la mentira, es más propenso a las argucias, digamos, del sistema, porque, digamos, al final lo que todo el mundo dice, lo que importa son los goles, ¿no? Los goles son los que marcan, ganas o pierdes el caso, ¿no? Entonces, una formación dogmática, vamos a decirlo así, decorosa, mínima, no todos son juristas, es fundamental, ¿no? Para el funcionamiento del sistema, ¿no? Te va a depurar corrupción, te va a depurar leguleyadas, te va a depurar, digamos, todo lo que pueda significar el tratamiento o la administración de un caso, ¿no? Seas juez, seas fiscal, seas abogado, seas procurador. A veces los juristas están como en la atalaya, ¿no? Mirando qué es lo que pasa, y cuando se equivoca el juez lo critican, si tiene razón le dicen que tiene razón, pero podía mejorarlo así. Eso es bueno, ¿no? Pero ese acercamiento, Manuel, es importante, ¿no? Y voy a hacer un comparativo que desde luego no va a ser justo, pero es un comparativo, ¿no? Acuérdate tú a Pavarotti, ¿no? Pavarotti cantando en sus últimos años con los rockeros, ¿no? Popularizando. Así es. Y hay una cierta necesidad de popularizar la dogmática y que no se vea el profesorado
o la actividad del jurista como algo pues muy teórico, ¿no? Algo etéreo, pues, no es verdad, ¿no? Son cosas que se tienen que aterrizar en el terreno práctico. Y creo que la habilidad, ¿no? Del abogado, del jurista, el que escucha está en tomar los conceptos y pensar en aplicarlos, ¿no? Porque son herramientas útiles para la litigación. No sé si esto te merece un comentario, porque tú en una Sí. época de tu carrera has también no hecho abogacía en sentido estricto, sino hecho consultoría para un despacho, ¿no? es. Con el colega Carlos Gómez Jara Díez, ¿no? Así es. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y añadiría un dato adicional. Por supuesto que nuestros primos estadounidenses siguen teniendo, se ha muerto Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz. ¿Cuánta gente tienes que matar para que te den el Premio Nobel de la Paz? Ya que hablaste de Cóndor, Operación Cóndor, ¿no? Sí, claro, digo, Premio Nobel de la Paz, en fin, que descanse en paz. Entonces tienen sus intereses imperiales, por supuesto, los siguen teniendo. Lo que ocurre es que al margen de esto, tenemos que reconocer, por supuesto, todo lo que han aportado que nosotros no teníamos en términos de proceso penal adversarial, contradictorio, igualdad de armas de las partes. Pero lo cierto es que su ausencia de teoría, en particular en los Estados Unidos, viene determinado porque desde hace casi 50 años la legislación de los Estados Unidos se ha alejado muchísimo de la nuestra. Y no me estoy refiriendo solamente a la hipercriminalización sin principio de culpabilidad, sino sobre todo al plea bargaining. Aquí nos vienen a vender el juicio, Gregory Peck en To Kill a Mockingbird, el abogado que alega, que impresiona a los miembros del jurado. ¿Qué porcentaje de casos penales se resuelven así en los Estados Unidos? Por debajo del 5%. Claro. Todo lo demás es plea bargaining. Porque y además, plea bargaining, en donde aquí se sienta la fiscalía con una AK-49 y del otro lado está la defensa, que le han dado la pluma para defenderse. Entonces, claro que los abogados gringos están todo el rato con nulidades, con tal, porque no tienen otra cosa que hacer, porque con una conversación telefónica sobre una posible importación de marihuana son 20 años. Ya es conspiración. Son 20 años. Conspiracy, y entonces viene el fiscal, tenemos esta grabación. Y ahí qué dogmática ni qué argumentos sobre si ya me van a meter 20 años solo por el acto preparatorio. Entonces, ese derecho penal primitivo, ese derecho penal contrario a los principios más elementales de un Estado liberal, ¿no?, como existe en los Estados Unidos, pues no admite margen de discusión de las normas y todo esto, porque a nadie le interesa, un carajo, todo esto, porque pones encima de la mesa, desde la pena de muerte, y tienes la posibilidad de pedir colaboración a todo el mundo, de tal manera que tienes ya un par de declaraciones de otros coimputados. Entonces, claro, ser abogado en los Estados Unidos es muy distinto de lo que es aquí, pero de momento nuestra legislación no es así. Extraordinario. Comentarios, chicos. ¿Alguien que quiere intervenir? Eduardo nos visita hoy día, colega doctorado en Derecho Penal también con discípulo del profesor Silva, ¿no? Tal vez, Eduardo, quieras introducir alguno de tus múltiples temas. ¿Qué tal? Mi pregunta es breve, volviendo a las ideas generales propias del método humanista y lado radical, ¿no?, donde uno de los grandes postulados viene a ser pues, que la pena se restablece la vigencia como castigo de la norma. Pero en la práctica uno pone a reflexionar acerca del papel que tiene hoy en día el proceso penal. Un proceso penal, la medida específica dentro de él, por ejemplo, acciones preventivas, una persona pues, sufre lo mismo que alguien que
condenado finalmente, ¿no? Porque está en la cárcel, junto con las personas que son procesadas. Entonces, medidas como esta, finalmente también uno puede considerar que a través de este tipo de restricciones se restablece de alguna forma la confianza en el sistema jurídico. Yo sé que uno puede cuestionar esta afirmación, pero en la práctica parece que se va por ese cauce, ¿no? Se busca a través de este tipo de medidas, pues, con fines que no les son propios, ¿no? O en todo caso, siguiendo los propios de la normativa social, ¿no? Lo que se busca a través de este tipo de restricciones son fines digamos, propios del asesoramiento cognitivo. Pues es simplemente generar miedo, terror. Y es, por supuesto, ajeno a un modelo de todos salimos de tipo de derecho. Creo que un modelo de derecho penal no puede alejarse de una reflexión acerca del deber ser. No es que el ser se constituye el deber ser porque así debe ser, ¿no? Sino que cae en un único partido. Claro. Sino, creo que hay que comentar acerca, hay que tener en cuenta también acerca del modelo de Estado que tiene el peruano, el español, de esta parte del mundo, que es alejarse o acercarse a un modelo de Estado social y un capítulo de derecho, y el derecho penal debe cumplir también ese papel. Yo suscribo al 100% todo lo que ha dicho usted. No le quito ni un punto ni una coma, porque, en fin, una cosa es la estabilización, pero estoy repitiendo lo que dice usted. Una cosa es la estabilización de nuestra identidad colectiva a través del proceso penal y otra cosa es, digamos, usar incluso las medidas cautelares como un expediente rápido de encontrar chivos expiatorios. Desviar la atención por parte de agentes políticos, incluso de integrantes del sistema judicial, pues claro, eso es una perversión, digamos, de la idea de prevención general positiva. O sea, pero vamos, no quiero repetir lo que usted ha dicho porque estoy 100% de acuerdo. Está claro. Manuel, aprovecho para una pregunta dogmática muy precisa, ¿no? Tú que tienes este tema estudiado, ¿qué queda en la dogmática, digo? ¿Qué queda de subjetivo en la imputación subjetiva hoy en día? Lo digo, ¿no? Porque con esta expansión del dolo cognitivo, el dolo eventual, la willful blindness, etcétera, etcétera, digamos, apreciamos una creciente objetivación del dolo, no solo por razones estrictamente dogmáticas, ¿no? Sino también probatorias, y desde luego como penetración, y tú lo advertías bien en trabajos sobre el objetivo y lo subjetivo en la imputación objetiva, una suerte de penetración de la imputación objetiva, los criterios de atribución en el ámbito subjetivo, ¿no? Que puede generar en la práctica cierto facilismo probatorio, ¿no? Y los tribunales lo manejan así, en la práctica. Acá en Perú lo manejan de esa manera, ¿no? O sea, un poco jugar a la carta, ¿no? Así es. Jugar a la carta. ¿Cuál es tu apreciación en el plano dogmático, ¿no? ¿Es justificable esta objetivación? ¿Tiene sus bemoles? Desde mi punto de vista, digamos, las teorías de la voluntad siempre han estado mal. Hoy y hace 200 años. Porque eso es el lenguaje de la religión, de la teología, no de un proceso penal. Tenía la voluntad de... ¿Y eso en dónde está? ¿En qué neurona? ¿Cómo lo probamos? O sea, yo soy plenamente partidario de este movimiento que inició sobre todo Frisch en 1983 con Vorsatz und Risiko. Lo que ocurre es que, de nuevo, yo creo que tenemos que distinguir distintas capas de la legislación penal. Un tribunal no va a actuar igual en un caso de asesinato a la hora de afirmar la existencia de dolo o no, porque, digamos, tiene mucho que ver con la credibilidad del autor, las declaraciones que haga, que si estamos analizando si había dolo en un delito de administración fraudulenta.
Porque en el delito de administración fraudulenta los indicios no son si le tiembla la voz o no le tiembla la voz al sujeto de declarar, sino los indicios están documentados en el sistema de cumplimiento normativo, fue o no fue esta reunión, había hablado con esta persona o no. Entonces, tengo la impresión que en parte se produce este cambio, digamos, hacia una aproximación más cognitivista y por lo tanto menos, entre comillas, subjetiva, pero en parte es que distintos contextos delictivos producen distinta necesidad de subjetivación. En el homicidio, máxima. En otro tipo de comportamientos resulta que es que la distancia entre la culpa y el dolo no es tan grande, por las circunstancias, digamos, las circunstancias mismas del contexto social en el que se produce. Y yo lo preguntaba pensando en los casos de derecho penal económico, pero muy especialmente los de crimen organizado, porque como los tipos penales son tan amplios, son prácticamente unitarios desde el punto de vista de la autoría, ya no es posible diferenciar formas de participación. Y con todas estas teorías que emanan de Jacobs, ¿no?, sobre la aplicación de la imputación objetiva a la participación delictiva, consecuentemente, ¿no?, una forma de entender de que esa llamada voluntad criminal conjunta o el dolo común, el conocimiento conjunto, según la teoría que tú manejas, es prácticamente anónima. Yo no necesito saber, sobre todo en una organización criminal, qué hace el otro, pero todos vamos a responder por todo. ¿No te parece que ahí tenemos problemas serios desde el punto de vista político-criminal? Y la pregunta, digamos, derivada de eso ¿es un salvamento volver a la subjetivación del dolo en ese terreno o no? No podemos volver atrás. No digo la voluntad, sino... El asunto es que tendríamos que tomarnos en serio las cosas. Y en materia de criminalidad organizada y en algunos supuestos de responsabilidad dentro de organizaciones empresariales, lo que hay es la convicción de que esto no es propiamente derecho penal, en el sentido estricto, sino que, pues eso, derecho penal enemigo, aunque no se diga, ¿no? Y que entonces, pues en general todo da igual. Por ejemplo, uno lee cómo se afirma la membresía en una organización criminal, 2 líneas, hay una conversación telefónica entre 2 personas, punto. Pero es que eso lo he visto yo, escrito del Ministerio Público peruano, ¿no? Es que había contactos telefónicos, como demuestra el historial del celular, y ya, pero puede ser que fueran contactos irrelevantes a efectos del delito de organización, pueden ser que sean contactos que indiquen la existencia de una membresía, pueden ser contactos que indiquen la existencia de una colaboración externa. O sea, no puede decir, porque 2 personas han hablado, si yo fuera un criminal organizado, en todo caso si soy un criminal puede ser un criminal desorganizado, obviamente mi madre me llama con cierta frecuencia por teléfono, o sea, pero ¿qué es esto? Hagan su trabajo. Yo aquí en el Ministerio Público, en la policía, y no piensen que es que tenemos 2 estándares de derechos, y en criminalidad organizada pasa muchas veces que en el fondo tampoco importa tanto porque son muy malos, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Bien, ya estando sobre la hora, Manuel, muchísimas gracias por tu compañía en este conversatorio. Ha sido un enorme placer tenerte una vez más entre nosotros. Creo que hay una siguiente ocasión más cercana, porque no nos veíamos prácticamente desde las épocas del COVID, ¿no? Así es. Entonces, nada, un fuerte aplauso y gracias. Gracias.